Hola a todos, bienvenidos a Economía. En la clase pasada vimos el tema de la varianza y de la desviación estándar. Sin embargo, indicamos que en el caso de la varianza, la fórmula con la cual calculábamos la varianza tenía ciertos aspectos muy curiosos y que eran interesantes de analizar, ¿no? Entonces, este video se trata para eso, para las personas que son curiosas, que desean ir un poco más allá de los conocimientos básicos, y los vamos a explicar en este instante. Ustedes recordarán que en el video pasado planteamos lo que eran las fórmulas de de lo que era la varianza, ¿no? Existían dos fórmulas, una para la población y una para la muestra. En el caso de la población se definía la varianza como sigma, la letra griega sigma al cuadrado, y en el caso de la muestra la varianza era s al cuadrado. ¿Y cómo se calculaba? Como la sumatoria de qué cosa? De las diferencias elevadas al cuadrado. ¿Pero qué diferencias? Las diferencias de cada valor menos su media, y esto lo elevamos al cuadrado y lo sumábamos con las otras diferencias elevadas al cuadrado, y al final se dividía entre n, que es el tamaño de la población. Por otra parte, en el caso de la muestra, era igual, ¿no? Cada valor de la muestra menos la media de la muestra elevada al cuadrado y aplicamos sumatoria para todos los valores y al final dividíamos ya no entre n, sino entre n minúscula menos uno. Y de aquí parten dos cuestiones muy interesantes, ¿no? La primera es, ¿por qué en la varianza elevamos al cuadrado los datos? ¿Por qué no simplemente restamos con la media y sumamos? Y la otra cuestión es, ¿por qué en el caso de la muestra dividimos entre n menos uno y no entre el tamaño de la muestra, que es n? Y eso lo vamos a ver a continuación. Primero comencemos con el por qué elevamos al cuadrado. Para esto vamos a suponer algo muy interesante. Vamos a suponer al principio que no elevamos al cuadrado las diferencias, simplemente las sumamos. ¿Qué pasaría en este caso? Aquí, en este gráfico, lo que nos muestra esta línea de acá es la media de los datos. Y lo que nos sale de acá, más 4 más 4 menos 4 menos 4 es la variación de los datos con respecto a la media. Por ejemplo, el primer dato nos indica que está 4 valores por encima de la media, el segundo también, el tercero está 4 por debajo y el cuarto también está 4 valores por debajo de la media. Entonces, si nosotros sumamos las diferencias, nos quedaría 4 más 4, que serían los dos primeros valores, menos 4, que es el tercer valor, o sea, la tercera diferencia, y menos 4, que es la cuarta diferencia. 4 más 4 nos da 8, menos 4 nos da 4 y menos 4 nos da 0. 0 entre cualquier número, en este caso sería 0 entre 4, porque 4 es el número de datos que tenemos, nos da 0. Entonces, si nosotros no elevamos al cuadrado, encontramos un primer problema. Acá, en este gráfico de acá, podemos ver que sí existe una dispersión de los datos con respecto a la media. Es decir, si hay una variación, si hay datos por encima y si hay datos por debajo. Sin embargo, la varianza y por lo tanto también la desviación estándar nos está saliendo cero, lo que nos indicaría que no existe variación. Y eso es algo que no tiene un sentido estadístico, ¿no? Es algo que no se puede dar, porque podemos ver en el gráfico que hay diferencias, sin embargo el valor nos sale cero, nos indica otra cosa. Entonces descartamos no usar al cuadrado, ¿no? Estamos descartando simplemente sumar. Eso está descartado. ¿Qué pasaría ahora si en lugar de solamente sumar, aplicamos valor absoluto para eliminar los negativos? ¿Qué pasaría en este caso? Si ustedes se pueden dar cuenta, acá obtuvimos cero porque los valores negativos nos restaron, ¿no? A la varianza. Acá los valores positivos sumaron y los valores negativos restaron hasta que sea cero. Y para que no se dé este problema, ahora vamos a suponer de que aplicamos valor absoluto. Valor absoluto de 4, que es la primera diferencia, valor absoluto de la segunda diferencia, de la tercera y de la cuarta. Entonces, estos negativos, al ser valor absoluto, ahora pasan a ser positivos. Entonces, se le quita el negativo y queda 4 más 4 más 4 más 4 entre el número de datos de la población, que es 4. Entonces sería 4 más 4 más 4 más 4, 16, y 16 entre 4 nos da 4. Entonces, ahí hemos, primero que todo, hemos quitado un problema de encima, ¿no? Que era que nos salga
que la variación sea cero. Pero, ¿cuál es el problema de aplicar valor absoluto? Lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Vamos a ponerle este color. Aquí, en este caso de acá, que es esta gráfica, podemos ver que esta es la media y los valores se encuentran más dispersos que en este caso de acá arriba. Porque arriba los valores eran 4 por encima y 4 por abajo las diferencias. Sin embargo, en esta gráfica podemos ver que el primer valor está 7 valores por encima de la media, el segundo 1 por encima, el tercero 6 por debajo y el cuarto 2 por debajo. Entonces, se puede dar cuenta a simple vista de que el segundo caso, la variación, es decir, la dispersión de los datos con respecto a su media es mayor. Pero, ¿qué pasa si hacemos los cálculos? A ver, tenemos valor absoluto de 7, valor absoluto de 1, valor absoluto de -6 y de -2. Sumamos 7 más 1 más 6 más 2 nos da 16, perdón, y dividimos entre 4, que es el número de la población, ¿no? El tamaño de la población. 16 entre 4 nos sale 4. Y bueno, se puede ver, hay un problema. En este caso número uno, donde las variaciones respecto a la media eran menores, el valor de la varianza es 4. Por lo tanto, la desviación estándar es 2, ¿no? Porque es la raíz. Y en el caso donde, donde las variaciones, es decir, la dispersión con respecto a la media es mayor, también nos sale 4. Y la desviación estándar también nos va a salir 2. Entonces ahí hay un problema porque no nos puede salir el mismo valor. Es obvio que este valor de acá tiene que ser menor que el segundo, porque en el segundo, en el gráfico, podemos ver que las variaciones son mayores. Entonces no habría tampoco un sentido estadístico en aplicar valor absoluto. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Elevando al cuadrado. Como se puede dar cuenta usted, aquí es el mismo ejemplo que era el primer ejemplo de arriba, y este es el segundo ejemplo que también presentamos, ¿no? Ya sabemos que en este la variación o la dispersión de los datos con respecto a la media es mayor y este de acá es menor. Entonces, si nosotros aplicamos lo que es al cuadrado, tenemos 4 al cuadrado, la primera diferencia, esta de acá, 4 al cuadrado, que es la segunda diferencia, más 4 al cuadrado. ¿Por qué 4 al cuadrado en este caso? Porque menos 4 al elevar al cuadrado se vuelve positivo. De igual forma, la cuarta diferencia también se vuelve positiva. Entonces, esto al final sería 4 al cuadrado 16. 16 más 16 más 16 más 16 nos da 64, que está acá. 64 entre 4, que es el número de datos de la población, nos da una desviación estándar de, en este caso, a ver, sería 16 entre 4, perdón, 64 entre 4, 16. 16 sería la varianza. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. 16, ¿no? Porque eso ya lo hemos calculado, que sería 64 entre 4. 16. Y la desviación estándar sería la raíz de 16, ¿no? Porque habíamos visto que la desviación estándar es la raíz. Entonces aplicamos la función raíz, seleccionamos la celda donde está nuestro valor y nos da 4. Y eso es lo que está acá. Ahora, en el segundo caso, donde nosotros por la gráfica ya sabíamos que la dispersión era mayor, también aplicamos la fórmula. 7 al cuadrado más 1 al cuadrado más 6 al cuadrado más 2 al cuadrado entre 4. Y esto nos da 90 entre 4. Entonces, ¿la varianza cuánto es? La varianza es 90 entre 4. La varianza es de 22,5. Por lo tanto, la desviación estándar sería la raíz de 22,5, que nos da, redondeando o aproximando a dos decimales, nos da 4,74. Entonces, ustedes ya pueden ver de que al elevar al cuadrado ya se puede diferenciar cuál tiene mayor dispersión y cuál tiene menor dispersión. Este de acá tiene una mayor dispersión y este de acá tiene una menor dispersión, y esto guarda relación con la gráfica que estábamos viendo, ¿no? Entonces ya no se da el problema de los valores negativos que nos restan a la varianza y pueden convertirla en cero, o el problema del valor absoluto, que puede haber dos varianzas iguales cuando las diferencias no son iguales.
Entonces, con eso se explica por qué se utiliza al cuadrado las diferencias con respecto a la media. Ahora pasemos a la siguiente cuestión. ¿Por qué nosotros dividimos en el caso de la población entre n, que es el tamaño de la población, y en el caso de la muestra entre n-1? Y aquí está la pregunta. ¿Por qué dividimos entre n-1 en lugar de n, simplemente? Y para eso hay una demostración matemática que se llama la corrección de Bessel, planteada por el matemático alemán Friedrich Bessel, en la cual él determinaba de que la esperanza, que es esta de acá, la esperanza de la varianza poblacional es igual a la esperanza de la varianza muestral dividida entre n-1. Luego de hacer sus cálculos matemáticos, que tal vez, bueno, esto cuando uno es principiante en estadística suele ser muy complicado porque podemos ver muchos números, muchas letras griegas, entonces puede ser un problema entenderlo. Pero nosotros en este video lo vamos a hacer de forma intuitiva. Como se puede dar cuenta, al final se llega a qué cosa? A que Friedrich Bessel, a través de esta fórmula, de esta ecuación que planteó, la esperanza de la población, de la varianza poblacional, va a ser igual a la esperanza muestral entre n-1, que al final va a ser igual a la misma varianza poblacional. Entonces, lo que quiere decir Friedrich Bessel a través de esta ecuación es que al nosotros dividir entre n-1, el valor que nos da esa varianza muestral se asemeja mucho al valor que es la varianza real, ¿no? La varianza poblacional. ¿Y por qué n-1? ¿Por qué no n-2 o n-3 o simplemente entre n? Y eso lo vamos a ver con intuición. Eso es muy fácil de entender bajo un enfoque intuitivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uy, acá hay un problema. Vamos a reducir el tamaño. Se agrandó. Ya. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos la siguiente fórmula de la población y de la muestra? Nosotros sabemos que una población está constituida por muchos datos. Puede ser, por ejemplo, 1000 datos, ¿ya? 1000 datos de la población que queremos analizar. Sin embargo, nosotros en videos pasados dijimos que si nosotros queremos analizar una población, tal vez es muy costoso, llevará mucho tiempo, entonces va a ser un problema. Entonces, para eso, para no tener que estar analizando a toda la población, solamente hacemos una muestra, que puede ser, por ejemplo, de 100. Esto no es exacto porque también existen lo que son fórmulas para calcular el valor, el tamaño de una muestra para que sea significativamente estadística o estadísticamente significativo, perdón. Entonces, esto es solamente un ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros queremos analizar una población y para eso seleccionamos una muestra de 100 personas, por ejemplo. Si nosotros hacemos las sumatorias de las diferencias con respecto a la media en el caso de la población, este valor de acá, que voy a ponerle a ver con el color amarillo, vamos a sombrearla, estas diferencias, la sumatoria de estas diferencias al cuadrado, va a ser mucho mayor o mayor en todo caso que las diferencias de la muestra. ¿Por qué? Porque en el caso de la población, nosotros estamos sumando 1000 diferencias elevadas al cuadrado, porque son 1000 datos que conforman la población. Sin embargo, al hacer, en el caso de la muestra, estaríamos sumando solamente 100 valores, no 1000. Entonces es obvio que esta varianza poblacional va a ser mayor que la varianza muestral, que va a ser menor. Entonces, acá nos dice, ¿no? Lo siguiente. Vamos a ponerlo de color, este color más claro. La suma de las diferencias suele ser mayor en la población que en la muestra. ¿Por qué se da? Porque obviamente los datos de la población son mayores, ¿no? Hay más cantidad de datos. En el caso de la muestra, la cantidad de datos que seleccionamos obviamente es menor. Entonces, la suma de las diferencias suele ser mayor en la población que en la muestra. Por lo tanto, la varianza muestral dividida entre n tiende a subestimar a la varianza poblacional. ¿Por qué se da esto? Porque si nosotros sabemos que este es un valor menor,
al aplicarle la raíz cuadrada, obviamente nos va a dar también un valor menor. Por ejemplo, supongamos que la varianza poblacional es de, eh, pongamos de que es 9 la varianza poblacional. Y la varianza muestral nos sale que es 4. Si nosotros aplicamos raíz cuadrada a ambos, raíz cuadrada de 9 es 3. Por lo tanto, la desviación estándar poblacional es 3. Sin embargo, la desviación estándar muestral sería raíz cuadrada de 4, nos da 2. Entonces ya sabemos, ¿no? Cuando un valor es menor que otro, su raíz también va a ser menor que el resultado de la otra raíz. Y ese es el problema, que nosotros al dividir entre n, lo que estamos haciendo es que el valor de la varianza muestral tienda a subestimar, es decir, si tienda a ser menor que el valor de la población, que debería acercarse, ¿no? Debería aproximarse. Y lo que estamos haciendo al dividir entre n es que lo estamos manteniendo pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Dividimos entre n menos 1, porque nosotros sabemos que al dividir un número entre un número más pequeño, el resultado es mayor. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a hacer algo muy simple. Pongamos que tenemos un número que sería 4. 4 entre 3, ¿cuánto nos da? 1,33. Sin embargo, 4 entre 2, ¿cuánto nos da? 2. 4 entre 1, que es un valor más pequeño, 4. 4 entre 0, y pongamos un número grande, ¿cuánto nos da? Acá había un problema. Entre 0, nos da un valor de 8. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta de que cuando el denominador es menor, el resultado va a ser mayor. Y eso es lo que tratamos de hacer al dividir entre n-1. Tratamos de que esta varianza sea mayor para que se asemeje más a la población. ¿Y cómo lo vamos a ver esto de manera intuitiva? Podemos ver la siguiente gráfica, ¿no? La siguiente gráfica es un modelo el cual se ha planteado en el canal me parece que era el canal de Khan Academy, que es un canal de internet, tanto de YouTube como una página en la cual se brinda un montón de cursos tanto de matemática, economía, finanzas y estadística. Y este modelo nos muestra lo siguiente, que cuando nosotros dividimos la varianza muestral entre n, la varianza que es los puntos rojos suele ser menor que la varianza poblacional, que es la línea de color negra, ¿no? Es estas rayas de colores negra. Por lo tanto, podemos determinar que cuando nosotros a la varianza dividimos entre n, lo que estamos haciendo es subestimar, estamos dando valores menores, que son estos de acá. Como pueden ver, están por debajo de los valores de la población. Entonces, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que nuestro estadístico, es decir, nuestra varianza muestral, se parezca o se asemeje bastante a lo que sería nuestro parámetro, que sería la varianza poblacional. ¿Y qué pasa si nosotros, en lugar de dividir la varianza entre n, la dividimos entre n-1, que es acá? Como se pueden dar cuenta, los valores casi son iguales. No se ve la línea de color negra porque la línea azul lo está tapando, es decir, casi los valores son iguales a la varianza poblacional. Y entonces este es el motivo por el cual nosotros dividimos entre n-1, porque al dividir entre n-1, lo que estamos haciendo es que los valores de la varianza muestral se asemejen mucho y sean iguales que la varianza poblacional, ¿no? Que la varianza muestral sea igual a la varianza poblacional. ¿Qué pasaría en el caso de que nosotros, en lugar de dividir entre n-1, dividamos entre n-2? Si dividimos entre n-2, los valores que obtenemos, que son los de color verde que estoy acá delineando, van a ser mayores. En este caso ya no estamos subestimando, sino estamos sobreestimando. Es decir, nuestros valores de la varianza poblacional, perdón, de la varianza muestral van a ser mayores que los de la varianza poblacional. Por lo tanto, nuestro estadístico está sobreestimando a nuestro parámetro. Y esto es lo que no queremos. No queremos ni el primer caso, que es
no queremos subestimar la varianza poblacional, ni nuestro tercer caso, que es sobreestimar la varianza poblacional. Lo que queremos es que la varianza muestral se asemeje mucho a la varianza poblacional. Y eso lo obtenemos dividiendo entre n-1. Y esto es lo que se puede ver en este modelo o en esta gráfica, ¿no? Que es lo mismo que Friedrich Bessel planteó con su modelo matemático, que al final la esperanza, es decir, la probabilidad de obtener la varianza poblacional, sea igual a la varianza muestral dividida entre n-1. Y bueno, este ha sido el video de hoy. Ha sido un poco, bueno, se ha aplicado bastantes matemáticas, se ha visto en bastantes matemáticas, algunos modelos, algunas gráficas. Entonces ha sido eh, de bastante conocimiento, ¿no? Bastante aporte al conocimiento. En la primera parte del Excel pudimos ver lo que era por qué usábamos las diferencias al cuadrado y no simplemente las diferencias a secas o las diferencias en valor absoluto, sino por qué elevamos al cuadrado para que nos pueda salir varianzas y desviaciones estándar acorde a lo que se observa en la realidad, ¿no? Y en la segunda parte del Excel pudimos ver de que nosotros al dividir la muestra entre n-1, la varianza va a ser más cercana a la varianza poblacional, que es lo que queremos, ¿no? Y bueno, esto es todo el video, espero que les haya gustado este contenido. No se olviden suscribirse y darle like al video y compartirlo para que otras personas puedan ampliar sus conocimientos en estos temas de estadística. Y también no se olviden de siempre buscar mayor información respecto a lo que hemos visto en clase, ¿no? No siempre se queden con lo de la clase, con lo del video, sino vayan más allá. Esto ha sido todo por este video y nos vemos en el próximo video.